Ahí está grabando. Entonces, continuamos. Estamos ya... Se están, ya. Bueno, entonces continúo compartiendo la pantalla que estábamos analizando. Estamos tratando en el flujo circular de una economía cerrada, pero con la presencia del gobierno. Ya habíamos comentado de que los integrantes que participan es los hogares, que aquí está representado en el diagrama como las familias, el gobierno, que es el Estado, y las empresas. Aquí todavía no hay la participación del resto del mundo. Es una economía cerrada. Pues, recuerden que estos son supuestos. En la práctica real no existe una economía cerrada, ni inclusive con la pandemia no había economía cerrada, todo es abierto. Y ya veíamos que se manejan los tres tipos de mercados. El mercado de... Bueno, las familias, el gobierno y las empresas, ya que un poco conversamos acerca de este gráfico, vamos ya al detalle de lo que este gráfico nos indica. Entonces, el gráfico es del... Alejandra, la dirección. El flujo circular de una economía con gobierno. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a hacerlos participar un poquito ustedes hoy día. A ver, Alejandra Ladines, ayúdanos con la lectura, por favor. Alejandra. ¿Mande? Ayúdanos con la lectura, por favor. Las familias venden factores de producción a las empresas y reciben a cambio ingresos. A estos ingresos se suman las transferencias del gobierno. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Que al igual que en el caso anterior, las familias venden sus factores de producción en las empresas. Pero ellos reciben un ingreso adicional que son las transferencias del gobierno. Continúa la lectura, por favor. Con estos ingresos, las familias pagan impuestos al gobierno, compran bienes y servicios para su consumo y ahorran en el mercado financiero. Perfecto. Entonces vemos cómo en este flujo circular, a diferencia del escenario anterior, ya hay ingresos por parte del gobierno. Recuerden que el gobierno tiene dos funciones, como hogares y como empresas, puede hacer las dos participaciones y transfieren recursos a cualquiera de los dos lugares. Con esto tenemos que las familias, con los ingresos que reciben, pagan tributos, pagan sus impuestos, compran bienes y servicios y por supuesto también ahorran. ¿Y dónde van a ahorrar? En el mercado financiero. Recuerden que el mercado financiero hace un nexo entre los distintos entes para movilizar el flujo del dinero. Bien, ahora me va a ayudar con la lectura Óscar Solórzano Intriago. Voy. El flujo circular de una economía cerrada con gobierno. Las empresas pagan a las familias por los factores de producción que compran, o sea, salarios, intereses, beneficios y rentas. Además, reciben ingresos por la venta de bienes de consumo a las familias y al gobierno y por la venta de bienes de inversión a otras empresas. Y por último, ¿qué más hacen las empresas? Continúa, por favor. Las empresas acumulan o desacumulan inventarios y piden prestado para financiar sus gastos de inversión en el mercado financiero. Ya, listo. Gracias. Entonces, aquí continuamos viendo las actividades que hacen esta vez las empresas. Hace un momento vimos las actividades que hacían los hogares. Los hogares, ¿qué es lo que hacen? Consumen. Las empresas, ¿qué hacen? Producen. Pero las empresas, aquí vemos que obviamente pagan los factores de producción que compran. ¿Cuáles son estos factores de producción? Ojo, que esta de aquí es lo que les va a permitir a ustedes realizar el diagrama circular
que les mandé en la asignación del Edmodo. Aquí esto les va a permitir poder ayudarse a guiarse de quién o qué componente participa para cada grupo. Aquí podemos ver que las empresas pagan, ¿qué cosa? Factores de producción. ¿Y cuáles son los factores de producción? Que ellos están pagando salarios, intereses, beneficios y las rentas. Es decir, que ellos asignan a las familias, ¿qué cosa? Dinero, y por el otro lado reciben factores. Entonces ya ustedes tienen una idea de lo que interviene y cómo va a ser el diagrama que tienen que presentar. Después tenemos que el ingreso que reciben, ¿quiénes reciben? Las empresas son las que están recibiendo estos ingresos por parte de ventas de bienes de consumo a las familias. Recordemos que como ya está participando el gobierno puede comprar, por el escenario de compras públicas, puede comprar también a las empresas. Entonces las empresas pueden vender tanto a las familias como al gobierno, y por la venta de estos bienes, como también de inversiones, a otras empresas reciben sus ingresos. ¿Qué hacen las empresas con estos ingresos que reciben de las ventas? Bueno, acumulan y no solamente acumulan riqueza, sino que también generan inventarios. Inventarios es todo lo que se destina para la venta. Sí, cuando estamos hablando de bienes, en el caso de un servicio, los inventarios no hay como tal, sino vendría a ser la acumulación del servicio, pendiente o facturado. Las empresas entonces tenemos que acumulan o desacumulan inventarios, y en el caso de no tener el suficiente dinero o la suficiente liquidez para financiar sus gastos, acuden al mercado financiero para compensarlo. Entonces aquí vemos ya un ciclo un poco más completo, un poco más avanzado al ejemplo anterior de economía cerrada, sin participación del gobierno. Aquí vemos cómo ya el gobierno de alguna manera participa de una forma activa con los distintos escenarios y mercados. A ver, ahora me ayuda con la lectura. A ver. Isabel Novoa. Sí, aquí estoy, profe. Flujo circular de la economía cerrada con gobierno. El gobierno gasta en bienes y servicios que compran las empresas y recibe ingresos por los impuestos que gravan a las familias y a las empresas. Además, hace pagos de transferencias a las familias. Por ejemplo, los beneficios de la seguridad social. Se supone que los impuestos a las empresas son pagados por sus propietarios, familias. En el gobierno, la diferencia entre sus ingresos netos de transferencia y sus gastos constituye el déficit que se cubre con préstamos del mercado financiero. Ya, gracias. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí estamos ya observando, en cambio, el comportamiento del gobierno cuando estamos en una economía cerrada. Este escenario es nuevo porque en la economía cerrada, sin participación del gobierno, no teníamos estas actividades. Entonces aquí lo vamos a ver con un poquito de detalle. Tenemos que el gobierno tiene la facultad de gastar. Gasta para adquirir bienes, gasta para adquirir servicios. Con esto que gasta no es otra cosa que comprar. ¿Y a quién le compra? Le compra a las empresas. Y recibe ingresos por los impuestos que le graban. Los impuestos, ustedes saben, se graban tanto a las empresas como a las personas. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta, que pagan tanto empresas como las personas. Tenemos el IVA, que pagan tantas empresas como personas. A ambos les cobra un porcentaje. Entonces, esa es la intervención del gobierno. Por un lado, gasta, y por otro lado, percibe recursos vía impuestos. También tenemos que existe algo que se conoce como pago de transferencias a las familias. ¿Qué significa esto del pago de transferencias a las familias? Aquí tenemos un ejemplo que es la seguridad social. Aunque se supone que estos rubros los pagan los mismos propietarios, es decir, las mismas familias pagan estos
estos beneficios de seguridad, pero existe una transferencia en el caso de que si una persona está afiliada, en este caso a la Seguridad Social del Ecuador, va a recibir una atención médica, el asegurado recibe la atención médica y no se le recarga ningún costo. Inclusive si se le diagnostican días de descanso obligatorio, él recibe por parte del Estado una compensación que es compartida con el patrono por el tiempo que no está laborando. Entonces, ahí es donde se canalizan una forma de transferencias del Estado hacia las familias. Evidentemente, del mismo salario que uno gana mensualmente, te van descontando una parte, se supone que es compartida con el patrono, porque el patrono también aporta otra parte, y para los que trabajan en el sector público, el patrono se vuelve el Estado, entonces el patrono una parte también paga. Entonces, así es como se hacen las transferencias hacia las familias. Aquí no estamos hablando de las subvenciones ni los subsidios. Tenemos por el otro lado al gobierno. El gobierno, cuando hablamos de lo que es el gobierno, vamos a tener que la diferencia entre los ingresos netos del gobierno, de las transferencias, con los gastos, constituye un déficit. Es decir, cuando lo que tiene que gastar el gobierno para cubrir su actividad es mayor a lo que realmente percibe por parte de los tributos o de las distintas actividades de venta a través de las empresas públicas, este déficit lo tiene que cubrir con un préstamo. Y ahí, normalmente, recuerden que aquí estamos en una economía cerrada. Aquí, ¿a quién va a recurrir? Al mercado financiero. El mercado financiero es el que se va a encargar de proveer los recursos que son dirigidos hacia hacia toda la economía. Tengan en cuenta que este recurso que obtienen del sistema financiero se deriva del ahorro que salen de los hogares. Por eso es que es tan importante para todas las economías el tener política de ahorro. Ustedes pueden ver lo que está pasando en la actualidad, que el gobierno ha hecho un poco de medidas de ajuste porque su nivel de ingresos vía impuestos se ha disminuido significativamente y por lo tanto se ve en la problemática que no tiene la suficiente liquidez y se ve obligado a acudir a los mercados financieros para poder financiar ese déficit tan abismal que tiene. Seguimos. ¿Hasta allí alguna pregunta antes de entrar con el modelo de economía abierta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver. No, mister. Jenny Aquino. Jenny Aquino. ¿Se encuentra Jenny? Se fue Jenny. Está sin audio. Bueno, entonces, Kevin Daniel. Kevin Daniel. Dígame, profesor, ¿qué pasó? A ver, Kevin, ¿qué nos puedes comentar de lo que entendiste acerca del flujo circular del ingreso, gasto para una economía cerrada, pero con participación del gobierno? ¿Qué nos podrías tú comentar acerca de ello? ¿Cuáles son los puntos que hay que tener en consideración, las diferencias que tenemos que distinguir? ¿Cuál es la novedad que tú observas? O sea, como ejemplo, podríamos poner lo de la actualidad, como usted mencionó, de que las medidas que se han tomado. Ya, ponle, no hay Entonces, perdón. problema. Sí, ponle, no hay problema. Y como ejemplo podríamos poner de que al menos al momento de implementar alguna ley o algún decreto, la población esté de acuerdo con eso, ¿no? O de una u otra forma tener conocimiento de por qué la van a aplicar, o sea, qué beneficios va a tener. Sí, está bien. Entonces, como vimos, el flujo... Ricardo, profe. Ya, gracias. Ricardo, ya sí.
Ya, entonces tenemos que... Disculpe. Ya, entonces, tenemos que la diferencia es obviamente la intervención del gobierno. Y la intervención del gobierno hace que se dinamicen más los eventos y los mercados se movilicen un poquito más. Ahora, vamos a continuar viendo con el flujo circular de una economía abierta. Y obviamente, se sigue sumando la ecuación. En este caso, ¿quién se va a integrar? El resto del mundo. Entonces, para este supuesto, vamos a trabajar que existen las familias, las empresas, los gobiernos y obviamente el resto del mundo. Y este es todo el componente que involucra el flujo circular de una economía. Aquí lo hemos puesto como el tercer caso, que es el flujo circular de una economía abierta con participación del gobierno. No puede existir una economía abierta sin participación del gobierno. Ojo, deben decir, profe, y si en la economía abierta no participa el gobierno, ¿quién regula? ¿Quién regula las acciones entre el resto del mundo y los particulares y los hogares? No hay, entonces el gobierno de ley tiene que haber. Entonces no hay flujo circular de economía abierta sin gobierno. Eso no existe. Entonces, aquí observamos que ya en la ecuación ya no tenemos únicamente al gobierno, a las familias y a las empresas. Ya tenemos que en esta ecuación se suma un nuevo ente, que es, o una nueva variable, que es el resto del mundo. Aquí vemos, recordemos que si todo lo que va al sentido de las manecillas del reloj son los mercados de factores, y lo que va en contra de las manecillas del reloj son el mercado de dinero. Entonces, aquí vemos que las familias ahorran, ¿ya?, de sus recursos, con lo que ahorran, acuden a los mercados financieros. Los mercados financieros, con ese recurso que reciben del ahorro de las familias, ¿qué es lo que hacen? Financian. ¿A quiénes financian? A los gobiernos, financian a las empresas y financian al resto del mundo. O sea, con el ahorro de las familias, obviamente que aquí, en este mercado financiero, como ya estamos hablando en una economía abierta, este mercado financiero tiene la opción de financiarse con las economías de todo el mundo. Esos serían como los bancos. Ese sería como un superbanco, como un banco mundial más o menos. Pero no es el Banco Mundial como tal, porque ese Banco Mundial tiene muchas cosas, muchas deficiencias que no son objeto de la clase. Pero aquí podemos asumir que es un mercado financiero abierto y sin restricciones, en el cual todos pueden acudir al mercado financiero sin ningún tipo de restricción. Entonces, este mercado financiero obviamente financia a los gobiernos, financia al resto del mundo y a las empresas. Una vez que pasa esto, las empresas, ¿qué hacen las empresas? Estas, con los recursos que reciben, con los recursos que tienen, realizan pagos de factores. Entonces, los pagos de factores los hacen por medio de los mercados de producción, que eso constituye un ingreso a las familias. Las familias acuden a los mercados de producción a venderle a las empresas, y las empresas acuden a estos sectores a proveerles los recursos provenientes de los mercados de producción. Así también tenemos que ahí se genera la inversión de las empresas. Obviamente necesita de los factores de producción para poder invertir. Tenemos que las empresas también reciben del mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios se alimenta ¿por quién? Por medio de las familias, quienes acuden a recibir el consumo, se alimentan por medio del gobierno y se alimentan por medio de las exportaciones netas. Estos son los que proveen al mercado para generar, ¿qué cosa? Recursos a las empresas que se canalizan vía inversión, y ahí tenemos resultados de las exportaciones, el gasto. Y esto es, en una manera,
simplificada lo que es el flujo circular de una economía abierta. Vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada uno de estos elementos que corresponden a la economía abierta para que quede un poquito más claro. A ver, Lady Cedillo Suárez, ¿nos ayuda con la Dígame. lectura, por favor? Ya. Flujo circular de una economía abierta con gobierno. Las empresas reciben ingresos por la venta de bienes de consumo e inversión al resto del mundo. Asimismo, gastan en bienes de consumo e inversión que compran del resto del mundo. Las empresas como el gobierno pueden endeudarse con el resto del mundo por medio del mercado financiero. Ya, perfecto. Gracias, Lady, ¿no? Sí, El apellido Cedillo. claro. Ya, entonces. Vemos aquí que las empresas, obviamente ya hemos conversado, reciben ingresos por la venta de consumos e inversión, ya no solamente a los hogares o al gobierno, sino que también comercializan con el resto del mundo. Y de ahí va a nacer el concepto más adelante de lo que es las exportaciones y las importaciones, y con eso van a nacer las partidas de lo que es el PIB, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Asimismo, tenemos que las empresas gastan en bienes de consumo e inversión, y estas las compran el resto del mundo. Aquí ya tenemos de que no se limita solamente a vender al mercado interno, sino que se dedica a vender al quien lo quiera comprar con el resto del mundo. Tenemos que las empresas como el gobierno, ambos tienen la facultad de endeudarse con el resto del mundo por medio del mercado financiero. Bueno, en realidad es mucho más sencillo para una empresa adquirir un préstamo en otra localidad que una persona natural vaya y consiga financiamiento en otra localidad. Seguimos. A ver quién nos ayuda con la lectura. A ver, Viviana Jiménez. Viviana Jiménez. ¿Se encuentra Viviana? El resto del mundo gasta en bienes y servicios comprados a las empresas, exportaciones, y recibe ingresos por la venta de bienes y servicios. Perfecto. Así también se da el gasto de empresas, familias y gobierno, en bienes y servicios producidos en el resto del mundo, importaciones. Entonces aquí ya vemos de dónde nacen el concepto de importaciones y el concepto de exportaciones, aunque estoy seguro que ustedes tienen bien claro ese concepto. Igual desde el punto de vista de las cuentas nacionales no es nada más que cuando el resto del mundo gasta en bienes y servicios que son comprados por las empresas nacionales y recibe ingresos o sea, quien recibe ingresos son las empresas nacionales por las ventas de los bienes y servicios. Eso es una exportación. Cuando, en este caso, Ecuador vende banano y la India compra banano. Para Ecuador constituye una exportación de banano. ¿Qué recibe el Ecuador por la venta de ese banano? Recibe recursos monetarios. ¿Y qué es lo que entrega? Entrega los bienes, en este caso serían las cajas de bananos, o el servicio de transporte de alimentos, de acuerdo a lo que se esté gestionando. Y por el otro lado, tenemos las importaciones, que vendría a ser lo contrario, que cuando el gasto se da por parte de las empresas, las familias o el gobierno, cualquiera de los tres, en este caso, reciben bienes y servicios producidos en el resto del mundo. Es decir, internamente se compran estos recursos del resto del mundo para, ya sea para consumo, para producción, para inversión o alguna otra necesidad que se regule en la economía. Y estas son las definiciones de importaciones y exportaciones que más adelante las seguiremos analizando. Seguimos. A ver, Alejandra Ladines. ¿Se encuentra Alejandra? Sí. A ver, Alejandra, ayúdanos con la lectura, por favor. El resto del mundo también presta o pide prestado a las empresas nacionales.
Las exportaciones netas de importaciones pueden ser mayores o menores que cero. Vamos a ver qué pasa. Continúa, por favor. Si son menores que cero, hay una salida neta de ingresos de la economía hacia el resto del mundo. Este déficit se financia con préstamos que la economía nacional obtiene del resto del mundo en el mercado financiero. Quiere decir entrada neta de capital extranjero. Ya listo, gracias. Entonces, aquí ya vemos cómo se van incorporando nuevos conceptos, nuevas definiciones, como lo que es la entrada neta de capital extranjero. Ya vamos a ir profundizando más adelante en unos ejemplos de estos casos. Entonces aquí observamos que el resto del mundo también presta, ¿no? Puede que la nación, en este caso esta nación, necesite préstamo, entonces pide prestado, o también puede que en algún momento, quién sabe, las condiciones sean tan favorables que el Ecuador dé prestado. Entonces, el resto del mundo también presta o pide prestado a las empresas nacionales. Podríamos tener de que de repente un exportador de banano muy conocido en el país le vaya tan bien y que preste a otras empresas de otros países por el grado de liquidez que posee. Entonces eso se da mucho entre naciones. Entonces el resto del mundo también presta o pide prestado a las empresas nacionales. Así tenemos que las exportaciones netas de importaciones pueden darse el caso de que sean mayores o menores a cero. Cuando las exportaciones netas son menores que cero, ¿qué nos está indicando? Si exportamos menos, ¿qué es lo que va a haber? Hay salida neta de ingresos en una economía hacia el resto del mundo. Este déficit se financia con préstamos de la economía nacional. Es obvio porque si nosotros estamos exportando más de lo que importamos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que estamos recibiendo más recursos. A ver, veamos, vamos de nuevo, me enredé. Si son menores que cero, las exportaciones netas de importaciones, las exportaciones netas de importaciones pueden ser menores o mayores. Si son menores, hay una salida neta de ingresos, es decir, que se está pagando más recursos de la economía hacia el resto del mundo. Quiere decir que está saliendo dinero. Como se está saliendo más dinero de lo que está ingresando, se va a producir una escasez del dinero para poder cubrir con los pagos de este financiamiento o de esta transacción, y este déficit se lo va a cubrir vía deuda. Que la economía nacional, obviamente, esto lo obtienen por medio del resto del mercado financiero, es decir, de los recursos monetarios de los otros países o del resto del mundo. Y esta cantidad de dinero que ingresa por concepto de préstamo se llama entrada neta de capital extranjero. Entonces, definimos a entrada neta de capital extranjero. A ver, Zair Morales. ¿Se encuentra Zair? Veía que tenía problemas de conexión. ¿Ya se le solucionó? Sí. A ver, Zair, ayúdenos con la lectura, por favor. El flujo circular de una economía abierta con gobiernos. Entrada neta de capital extranjero en la economía y es conocido como flujo neto de ahorro extremo o superávit en la balanza de capitales. Ya, entonces tenemos que el flujo circular de la economía abierta, aquí ya tenemos la definición de lo que es entrada neta de capital extranjero. Eso se da cuando en la economía, y es conocido como el flujo neto de ahorro extremo o el superávit en balanza de capitales. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de un superávit, estamos hablando de una entrada neta de capital extranjero. ¿Sí? Miren que estas definiciones, de repente ustedes las pueden encontrar en algunos ejercicios. Pueden decirle que tiene un superávit o que tiene una entrada neta de capital extranjero. Entonces, es importante que se familiaricen con estas pequeñas definiciones que estamos comentando. Continúa con la lectura, por favor. Zairi. O Zairi. Ya, listo. De lo contrario, ocurre si las exportaciones netas
son mayores que cero. Hay un flujo neto de ingresos al interior de la economía nacional y el ahorro externo que se hace negativo. Ese negativo, ¿no? En lo contrario, y este es lo contrario, pues, ¿no? Profe. Aquí, dígame. ¿Me vas a decir algo? No. No, nada, es que está Ya, mal mi entonces, señal. lo contrario ocurre, ¿no? Cuando las exportaciones netas son mayores que cero. Entonces ahí tenemos de que hay un flujo de ingresos netos hacia la economía y el ahorro externo se hace negativo. ¿Ya? Continúa. Entonces, las familias son propietarias de los factores de producción utilizados por las empresas y las propietarias de las empresas, razón por la cual Espera que me equivoqué de tecla, discúlpame. Revuélvela a leer, por favor, disculpa. Sí, a continuación o vuelve a leer el párrafo. razón por la cual La familia. las familias son propietarias de los de producción utilizados por las empresas y propietarias de las empresas, razón por la cual reciben las utilidades. Todo lo que reciben las empresas por la venta de producción se pagan como ingreso a las familias. O sea, aquí vemos, gracias Seiri, entonces aquí vemos qué pasa con las familias. Aquí no vemos, como en los casos anteriores, que vemos solamente las familias, o solamente los hogares, o solamente el gobierno. Aquí ya vamos viendo que todo esto se vuelve mucho más dinámico, un poquito más complejo, porque todo interactúa con todo. Entonces tenemos que, por definición sabemos que la familia son los propietarios de los factores de producción. ¿Utilizados por quiénes? Por las empresas, que son, y las familias también son propietarias de las empresas. Porque recuerden que una empresa no es nada más que una persona ficticia, ¿no? Creada para que pueda ejercer una actividad económica específica. Entonces, con esto, razón por la cual, las familias son propietarias de los factores de producción utilizados por las empresas y son las propietarias de las empresas, los hogares, ¿no? Razón por la cual las familias reciben utilidades. Ustedes saben que cuando las empresas reciben utilidades, tienen dos opciones. Las reparten o las acumulan en utilidades retenidas o las reinvierten. Entonces, si deciden repartir las utilidades, eso va a ir a manos de los accionistas. Entonces, los accionistas, quienes terminan siendo al final de la cadena o del eslabón, va a terminar siendo una persona natural, un hogar, que va a recibir esa cantidad de efectivo con lo que va a cumplirse el supuesto de que las propietarias de las empresas son los hogares, por lo cual reciben las utilidades, y así todos los que reciben los ingresos por las ventas de su producción se paga como ingreso de las familias. A ver, ahora me ayuda con la lectura Brigitte Santos. Brigitte. Ella está haciendo el trámite para retirarse, Miss. Ya. Bueno, entonces, bueno, ahora que me lo comunica. Entonces vamos con Jacqueline. Sí. Jacqueline Vargas. Sí. El total de ingresos percibidos por la familia, salarios por servicios de trabajo, intereses por el uso del capital prestado, renta por el uso de la tierra y otros inmuebles alquilados, y utilidades por la propiedad de las empresas. Ya, todos estos elementos que acabamos de leer, salarios por servicios de trabajo, intereses por el uso de capital prestado, renta, el uso de capital de tierra y otros muebles alquilados, y utilidades por la propiedad es lo que se conoce como ingresos percibidos por las familias. Si ven que ya es un poquito más amplio el concepto de ingresos, entonces continúa, por favor. Se denominan ingresos agregados a las utilidades brutas, incluyen depreciación e impuestos directos a las utilidades. Entonces ya saben que todos estos ingresos percibidos por todas estas funciones van a formar parte del componente de ingreso agregado. Continúa. El gasto total de la familia se denomina consumo de las familias. Miren que tenemos ingreso y para el caso de las familias no se llama gasto, sino se llama consumo.
¿sí? Consumo de las familias. Y cuando reciben los ingresos, ahí sí va el término ingreso. Continúa, por favor. El total de compras gubernamentales de bienes y servicios es el consumo del gobierno. Ya tenemos, hay dos definiciones, consumo de los hogares o consumo de las familias y el consumo del gobierno. ¿Qué es el consumo del gobierno? Las compras gubernamentales. ¿Ya? Entonces seguimos, vamos a ver ahora Novoa. Mister, Ya creo que leyó Novoa, ¿no? mister, Dígame. Sí, profe, ya leí. ¿cuál sería un ejemplo de consumo de gobierno? Un consumo del gobierno. ¿Cuál es la definición que vimos por consumo de gobierno? El total de compras es cuando, por ejemplo, tenemos que en este momento de pandemia, que pasamos ya de distintos colores de semáforo, cuando estaba en rojo, había el boom de la necesidad de mascarillas. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Compraba mascarillas. Estas mascarillas las compra y las da a los médicos para que trabajen con un poquito más de seguridad aparente. Entonces, con esta acción que hacía de conseguir las mascarillas para proveerlas a los médicos, constituye un consumo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque es simplemente algo que está utilizando para proveer. Más que un gasto, es un consumo. ¿Sí? La definición gasto es, eso ya lo hemos conversado, está destinada para generar producción. Entonces, eso lo conversamos en clases anteriores. Ahorita concéntrate en entender que el consumo de gobierno son lo que es relacionado con las compras gubernamentales. Todo lo que es compras públicas es consumo de gobierno. Que hacen las compras para elaborar un determinado artículo, un bien o un bien inmueble, eso es consumo de gobierno. ¿Sí? Listo. Seguimos. A ver, ¿a quién le estaba diciendo ahora? Michelle. ¿Se encuentra Michelle? Izaguirre. Sí, dígame. A ver, Michelle. Ayúdanos con la lectura, por favor. La inversión agregada, conocida también como inversión bruta interna, incorpora además de la compra de una planta nueva, equipo y construcciones, lo cual sería la variación de los inventarios. Ya, aquí tenemos una nueva definición, ¿no? La inversión agregada. Bueno, es lo mismo que inversión, pero solamente que aquí ya se conoce como inversión agregada. ¿Por qué? Porque ya participan todos los entes. Es conocida también como inversión bruta interna. De ahí tenemos, continúa por favor la lectura. Variación de inventario. Las empresas no venden toda la producción, por lo tanto, su adición al inventario se considera como una compra de bienes a sí mismo. Entonces, eso no es nada más que las variaciones en existencia. Se mantiene en la misma definición. Continúe, por favor. La suma del consumo de las familias, el gasto del gobierno, la inversión y las exportaciones netas se denomina gasto agregado en bienes y servicios finales. Ya, perfecto. Entonces, con eso, nosotros vemos que se va a cumplir la misma condición original, que el gasto agregado es igual al ingreso agregado y es igual al Producto Interno Bruto agregado. Entonces, esto lo vimos al comienzo, aquí participan todos los agentes económicos, y hasta ahí nos quedamos, ya se nos acaba el tiempo, nos vemos el día lunes. Por favor, estudien que la lección la de tomar el día miércoles.